Habíamos quedado en ese punto en que el libro de Génesis nos enseña que Dios creó a la mujer y la creó como ayuda idónea para el hombre, o ayuda idónea del hombre. Es mejor decir del hombre que para el hombre. Es decir, no es propiedad del hombre, sino complemento al hombre. Ahora, cuando Dios establece en su programa la creación del hombre, lo hace con un propósito: que la tierra se llene de hombres. Por tanto, el Dios de la gloria, el Dios creador, comunica al hombre no solamente vida, sino que le comunica el don de la fertilidad. El primer regalo de bodas que Dios hizo a la primera pareja fue el don de la fertilidad. Miremos capítulo 1 de Génesis y versículo 28. Los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos. Luego, el don de la fertilidad es un regalo que Dios da a la primera pareja para que procreen y multipliquen la especie, la raza humana en la tierra. Este don de la fertilidad tiene que ver, está muy vinculado, como sabéis, con lo que se llama la sexualidad. Esa es una bendición especialísima que Dios da al hombre. El hombre y la mujer son iguales como creación de Dios, pero son diferentes en cuanto a constitución y en cuanto a personalidad. Es más, la personalidad tiene que ver con cada individuo. Por tanto, todos los hombres y las mujeres son distintos, son diferentes, tienen distinta personalidad. Que la personalidad, lo veremos Dios mediante más adelante en la parte inmaterial, es la expresión de la persona en cuanto a cumplimiento de obligaciones. Anticipo esto por si alguno quiere ir pensando en esto con un poco de detalle. Cuando, por ejemplo, vas a comprarte una finca, el notario, al menos en España, no sé si llamáis notarios aquí, como notarios, escribanos o algo así, te dice: ¿usted tiene limitación de su personalidad? No. Entonces puedes firmar. Pero imagínate que traes un hombre, una persona psíquicamente disminuida, yo que sé, un retardado mental, lo digo con mucho cariño para él, y le pregunta al notario: oiga, ¿usted quiere comprar esta propiedad? Y él dice: no, yo quiero comer un pato. Y el notario dice: no tiene personalidad, no sirve. No puede obligarse, porque no tiene personalidad. Cada persona manifiesta su condición moral al exterior en actos que tienen que ver con la personalidad. Ahora, el hombre y la mujer son dotados de un deseo profundo de intimidad el uno para el otro. Capítulo 2, versículo 24. Dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Y ahora viene la intimidad sexual de la pareja. Y serán una sola carne. Notad que esta expresión, una sola carne, se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de relación íntima entre un hombre y una mujer, incluyendo una relación ilícita. ¿No recordáis que en capítulo 7 de primera carta a los Corintios se habla de aquel que se une a una ramera? Es un cuerpo con ella. Así que estamos, y dice: porque dijo Dios, y está refiriéndose a este principio especial del libro de Génesis. Ahora, la mujer, en este sentido, para el hombre llega a ser tan deseable que el hombre quiere hacerla su compañera y su esposa. A veces pensamos que la cuestión de la sexualidad es un tema que no debe ser abordado en el mundo evangélico y es un medio tabú. Está aquí. Y no podemos entender realmente la procreación de la especie humana si no entramos en este asunto. La unión de un hombre y de una mujer sugieren el aspecto permanente tanto de comunión espiritual como de unidad material, física, entre sus propios cuerpos. La historia ha deteriorado este principio bíblico, ¿sabéis? De manera que el hombre ha llegado a exigir a su mujer pureza moral, solamente para mí, mientras que él podía ir por ahí con cualquier mujer aparte de la suya. Esto es una manifestación clarísima, ¿sabéis de qué? Entre otras cosas, de egoísmo.
Porque el hombre es el hombre y la mujer es un objeto para el hombre. No está en la Biblia, ni está en el plan de Dios. ¿Entendemos bien esto? Luego, cuando uno de los cónyuges es infiel al otro, no está actuando, y yo voy a hablar para los hombres porque al fin y al cabo yo soy un hombre. Cuando un varón, cuando un marido es infiel a su mujer, no está actuando como un hombre, está actuando como una bestia. ¿Está claro o no? Lo quiero decir con toda la claridad y la puntualidad. Vosotros veis un animal del campo que le interesa, un perro anda detrás de todas las perras que puede, valga la expresión. Un hombre es un ser inteligente, absolutamente inteligente y consciente de la voluntad de Dios, por supuesto si es creyente, pero en el sentido general de la moralidad, todo hombre entiende que cualquier cosa contra su mujer, hecha contra su mujer, quebranta una promesa, ¿verdad que lo entiende todo el mundo? Muy bien. Los cónyuges, en el libro de Génesis se nos dice que estaban desnudos. Capítulo 2, versículo 25. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Este versículo tiene una gran importancia, ¿sabéis? Sería muy interesante dedicarle unos cuantos minutos, no tenemos tiempo. En primer lugar, una de las cosas que sorprende es que el libro de Génesis digan que estaban desnudos, cuando Dios los creó así. ¿No os parece que es una redundancia? ¿Cómo creó Dios al hombre? ¿Vestido de traje, de chaqueta y corbata, o lo creó así, con el cuerpo bien visible? Y a la mujer también. Y no se dice en el libro de Génesis que se vistiesen o que Dios los vistiera hasta que cayeron en el pecado. Luego, ¿por qué dice esto el Génesis? ¿O es que la Biblia dice aquello que no tiene razón de decir? ¿O es que hay palabras que sobran en la Biblia? Todos sabemos que no. Luego hay una razón. Notemos un momento ese versículo. En primer lugar, dice que además de estar desnudos, no se... ¿Y qué es la vergüenza? Una manifestación del pecado, una consecuencia del pecado. Si no había pecado, aquí, cuando capítulo 2 de Génesis, ¿por qué dice que no se avergonzaba? Todo esto tiene que ver esencialmente con la relación, primeramente la relación entre marido y mujer. Una vergüenza hipócrita es una hipócrita vergüenza, ¿entendéis? El hombre y la mujer pueden en la intimidad de su hogar relacionarse sin reparos el uno con el otro. Esto está ahí claramente expresado. En segundo lugar, el varón se dedicaba exclusivamente a su mujer sin ocultarle nada. Notad que la vergüenza procede cuando, o se descubre cuando tienes algo que tapar, algo que ocultar, algo vergonzoso. Aquí hay una lección espiritual muy profunda para el matrimonio. El marido no puede tapar nada a su mujer. ¿Está claro lo que quiero decir o no? No solamente en cuanto a aspecto físico. Bueno, en la epístola del apóstol Pablo a los Corintios recordáis que el apóstol dice: no os neguéis el uno al otro. Y tiene que ver con la relación íntima dentro del matrimonio. Yo no sé si os dais cuenta que el pecado ha convertido esta bendición en moneda de cambio. De manera que yo me enfado con mi mujer y me niego a ella, o al revés. ¿Es bueno eso? ¿Eso es egoísmo? ¿Qué? Puro. Claro, los maridos esta noche estamos diciendo: ¿ves? Ya lo sabía yo, mi mujer es así. Cuidado, porque cuando tú exiges tus derechos eres también un... ¿qué? Egoísta. ¿Está claro? Porque el apóstol Pablo dice: maridos, amad a vuestras mujeres ¿cómo? Como Cristo. ¿Y qué es lo que está pidiendo Cristo para seguir amando a la iglesia? Que la iglesia le satisfaga permanentemente. Pobres de nosotros si esto fuera así. El marido tiene que entender que es un privilegio amar sin recibir. Eso es más bienaventurada cosa. Bueno, pero la mujer también, por favor, no solamente el marido en este sentido. Estaban ambos desnudos, no se avergonzaba. Aquí hay toda una enorme teología sobre la sexualidad correcta dentro del matrimonio. Ahora notad
que este sentimiento de atracción física entre el hombre y la mujer obedece a un programa que Dios establece para la procreación, es decir, para la perpetuación de la especie. Mirad, por ejemplo, capítulo 4, versículo 1. Conoció Adán, tuvo relación íntima, Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, ¿por voluntad de qué? De Jehová. Luego, todo la relación sexual en el matrimonio es enormemente gratificante. Dios lo ha hecho, ¿para qué? Para que no solamente el hombre cumpla su función, y la mujer, en la procreación, sino que lo hagan placenteramente. ¿Entendemos bien esto? Muy bien. También tenemos que tener muy en cuenta que el apóstol Pablo dice en la carta a los Corintios que es bueno que el hombre o la mujer que no tiene don de continencia se case. Es mejor casarse que quemarse, dice, estarse quemando, dice el texto griego. Entonces no se refiere ahí Pablo a la licencia de caer en un pecado sexual si no estás casado. A veces algunos dicen, bueno, es que, claro, como no estoy casado, caí. No, Pablo no dice eso. Pablo dice que una persona que no está casada y no tiene don de continencia, se quema íntimamente ¿de qué? Del deseo natural de convivir con otro elemento de su especie en el sexo opuesto. Bueno, todo esto es muy interesante, pero tenemos que avanzar inmediatamente. Hemos visto la creación del hombre y la creación de la mujer. Yo quiero llamar vuestra atención ahora a algo que tiene que ver con conceptos tal vez no bíblicos sobre la creación, pero que el estudioso de la Biblia, la creación del hombre, se entiende, de la mujer, pero que el estudioso de la Biblia tiene que tenerlo también claro. En primer lugar, la doctrina no bíblica más extendida se llama evolución. De manera que el hombre, dicen los científicos, no es el resultado de la acción de Dios, es la consecuencia de la evolución. Ahora, ¿qué es la evolución? Tengamos también mucho cuidado cuando hablamos de esto, porque a veces se oyen simplezas que cuando una persona científica las escucha, dice, este es un simple, no sabe lo que está diciendo. A veces nos imaginamos una celulita por ahí que sale del mar y de pronto cuando llega a la orilla le nacen 4 patitas y eso no es evolución, eso es imaginación más que evolución. La evolución enseña que todos los seres vivos proceden de algo que ha surgido en el tiempo antecedente y que debido a un proceso de selección natural en donde los más débiles van cediendo espacio a los más fuertes y de adaptación a lo largo de aproximadamente 3.000 millones de años se producen los seres evolucionados y especialmente policelulares que constituyen los animales, las plantas y el hombre. Ahora, hay 2 tipos de doctrina de evolución. La evolución atea y la evolución teísta. ¿Qué quiero decir con esto? El evolucionismo ateo o evolucionismo no teísta propone que todo cuanto existe se originó casualmente o como consecuencia lógica de un proceso en el cual coincidieron los elementos que hicieron posible lo que tenemos hoy. Estos dicen que esencialmente se tiene que producir una fusión, sí, bueno, pero tiene que haber una coincidencia, es la palabra que estaba buscando, de elementos condicionantes en los cuales pueda surgir la vida. Y estos hombres dicen, estos teóricos dicen que el caldo de cultivo para esa vida en el mar, el calor de entonces, los gases, etcétera, etcétera, produjeron unos elementos necesarios en los cuales surge la vida y así apareció. Pero esto no es nada moderno, ¿sabéis? Esto es muy viejo. No los gases y la fusión de los elementos porque no lo sabía, pero sí la idea de la evolución de especies inferiores a especies más avanzadas, que a última hora eso tiene que ver con la evolución. Eso lo creían los griegos. Y los griegos explicaban que las especies más elevadas, más superiores en la escala animal del reino animal, venían de especies más inferiores, menos evolucionadas que estas.
Y esto, que era una teoría de los griegos, pues oye, quedó en el olvido hasta el siglo XVIII. Y en el siglo XVIII, especialmente un hombre que se llamaba Erasmus Darwin, el abuelo del Darwin de la literatura, comenzó a desempolvar esto y a ponerlo como postulado científico. Entonces llegó el siglo XIX y estos postulados de los griegos se hicieron habituales entre los científicos. No olvidemos que estamos hablando de lo que se llama el siglo de las luces, en donde se retoma especialmente la filosofía y comienza a dársele importancia así. Ahora, en un momento de ese tiempo nació y comenzó a manifestarse como un científico brillante un hombre que se llamaba Charles Darwin, nieto del tal Erasmus Darwin. Y este hombre comenzó a pensar que los animales y el hombre procedían de una evolución interespecies que fue llegando y desarrollándose hasta aquí, y él escribió un libro que se titula El origen de las especies en la selección natural. Este libro salió en el año 1859 y ese libro es la Biblia del evolucionismo. Darwin pensó que a lo largo de un largo viaje que hizo alrededor del mundo iba a encontrar lo que él llamaba el eslabón perdido, que podría vincular una especie con otra inferior. No lo encontró. Dijo, bueno, va a aparecer, porque cuando los fósiles se descubran y se investiguen, va a aparecer. Y resulta que, mirad, tenemos tantos millones de fósiles hoy en día en el mundo que necesitamos computadores para clasificarlos. No ha aparecido el eslabón perdido de Marras. Ahora, los científicos están pensando o hablan, se apoyan para continuar con esta teoría que al fin y al cabo, un paréntesis aquí, esto es bastante difícil de expresar en tan poco tiempo. Habitualmente, sabéis que una teoría científica que no se demuestra en un periodo de 5 años y no se comprueba en un periodo de 10, esa teoría se desecha. Ese fue uno de los problemas que tuvo Albert Einstein con la teoría entonces de la relatividad. Hoy se ha demostrado. Muy bien. Luego no vale. Pero lleva mucho tiempo. ¿Por qué se mantiene? Porque a los teóricos de la evolución le vino a la ayuda la biología molecular. Sobre este asunto, sobre este punto, lo comentaba con nuestra hija Paula. Nuestra hija Paula, la pequeña nuestra, que vive en Barcelona, es bióloga. Y ella estudió, además, con un catedrático de la Universidad de Barcelona, que es uno de los hombres más famosos en España de biología molecular. Y los biólogos dicen, mira, es verdad que los seres vivos todos parten de un elemento común por una sola razón, porque el código genético se repite con ciertas variaciones en los seres vivos. Luego es lógico que vengan de ahí. Bueno, dejemos al hombre con su teoría. Lo que el hombre quiere hacer es decir, Dios no existe. Esto es la evolución atea. Los científicos generales. Y claro, llegan estos y dicen, bueno, ¿y cómo surgió el hombre? Porque al fin y al cabo el hombre es la escala más evolucionada de la creación. Y hablan de antecesores del hombre, hasta llegar al Homo sapiens, al hombre inteligente. Y hablan del de Neandertal, el de Cro-Magnon, etcétera, etcétera. Y ahora, para gloria de los españoles, el hombre de Atapuerca. No sé si habéis leído algo de eso. Bueno, Atapuerca, aunque suena un nombre tan raro, tan feo, pues es una de los se ha descubierto un lugar ahí en la parte centro-este de España, en donde hay una enormidad de huesos de hombres que según ellos son de millones de años atrás. Y ahí están hablando de que estos se comían los unos a los otros y por tanto los más fuertes fueron la misma historia de siempre. Bueno, el hombre puede decir lo que quiera, pero empiezan a tener sus problemas, ¿sabéis? Y empiezan a tener sus problemas porque hay que formularse una pregunta. Muy bien, sí señores, vamos a admitir esto. Vamos a darle a ustedes el derecho de pensar que tienen razón. ¿Y por dónde comenzó esto?
porque estamos hablando de evolución. Luego volvamos atrás y lleguemos a un instante. La lógica matemática es que en un desarrollo de menos a más llegarás ¿a dónde? ¿A cero o no? ¿Y cómo empezó el 1 si había un 0? Y entonces un científico ruso del año 1948 promulgó una nueva teoría, la teoría del Big Bang, la explosión cósmica. Y dice, miren ustedes, la vida es muy sencilla. Un día hubo una explosión cósmica. ¿De qué? Bueno, de gas cósmico. ¿Y de dónde salió ese gas? Porque según lo que dice la química y la física, nada se crea ni nada se destruye, todo se transforma. Luego, ¿de dónde viene eso? Y así sucesivamente, y este hombre afirmó que esa explosión cósmica, inmediatamente que se produjo, fue de un impacto tan colosal, que ahí se expandió todo lo que tenemos, y luego se fue enfriando, y esos gases que se enfriaron produjeron las estrellas, y de las estrellas surgió la vida de alguna manera también en el planeta Tierra. Muy bien, muy bien, muy bien, demuéstremelo usted. Y no hay forma de demostrar tal cosa. Yo voy a poneros un simple ejemplo, por favor. No le digáis esto a un científico que se ríe de vosotros, pero es simplemente para nosotros, que no somos científicos, somos simplemente pensantes. Imaginaros que uno de vosotros visita Galicia. En Galicia hay en Santiago de Compostela una tremendísima catedral. Tal vez, como estamos en lo que se llama el Año Santo, la habéis visto por ahí, en la televisión. Esa catedral, que es una mole de piedra tremendamente grande, tú vienes allí, yo estoy en la explanada de la catedral, y te asombras de la catedral, y me dice, oye, ¿usted es de aquí? Sí, yo soy de aquí. ¿Y cuándo se construyó la catedral? Y yo te contesto inmediatamente, ¿esta catedral? Pues mira, hace muchísimos años, que aquí alrededor de Santiago hay montañas de granito. Y una noche la gente que vivía en Santiago de Compostela sintieron una tremenda explosión. ¡Blum! Levantaron los ojos por la mañana, polvo. Más polvo otro día, mucho más y así, una semana y un mes, y por fin el polvo se aclaró. Y cuando se aclaró, estaba la catedral. ¿Tú qué me dices? Dice, pobrecillo, este debe escaparse de algún psiquiátrico por aquí cerca. Si tú no puedes creer que una catedral se produce casualmente, ¿piensas que el universo se produce casualmente? Hay que tener una terrible credulidad. Pero quiero daros un dato y voy adelante. Recientemente, muy recientemente, como quiera que ya no necesitamos hacer mapas de carreteras de aquí a la Tierra, los científicos se han dedicado a hacer el mapa del universo. Y los radiotelescopios y todos estos se enfocaron a los límites del universo. Y por ahí una señorita, doctora, que dirigía uno de los departamentos de este programa, recibió de una computadora unos datos. Y ella vio los datos y dijo, esto no es posible. Y volvió a reproducir el esquema. Y la computadora volvió a darle lo mismo. Y entonces llamó al director del programa y le dijo, vamos a ver, aquí parece ser que allá en los límites del universo hay una galaxia que funciona justo al revés del resto. Y el científico dijo, ¿cómo es posible? Volvieron a lo mismo. Y ¿sabéis lo que dijo este hombre? Ha llegado la hora de buscar otra explicación porque el Big Bang ya no funciona. ¿Sabéis por qué? Cuando una cosa se origina de la misma causa y por el mismo efecto, todo funciona igual. Y parece ser que esa constelación, si todas giran así, esa gira en sentido contrario. Lo cual quiere decir que esa teoría del Big Bang ya no es sostenible por la ciencia. Y ahora mismo se está diciendo algo y se habla de mutaciones genéticas. Bueno, esto es verdad, ¿eh? Cuando tenéis por ahí un virus
que se hace resistente a algo es que muchos murieron en su entorno, pero uno es capaz de resistir eso y ese se replica en otros que son resistentes. Bueno, dejemos la ciencia ahí a un lado, porque si nos liamos en esto, yo no soy científico y diré alguna tontería más de las que estoy diciendo. Vamos a algo más concreto. Cuando la Iglesia Católica Romana se enteró de que la teoría de la evolución podía ser verdad, dijeron, vamos a tener un problema. ¿Cómo ajustamos la Biblia con la evolución? Y encomendaron un trabajo a un jesuita francés que se llama Pierre Teilhard de Chardin. Este hombre, que entre otras cosas es una mente de esas clarísimas para razonar, aunque no tenga ningún tipo de base en el razonamiento, comenzó a presentar un sistema que es una mezcla de teología con filosofía y también con antropología. Y este hombre llegó a elaborar un sistema que es así de fácil de escribir. Si alguien tiene interés, yo le voy a recomendar un libro de Teilhard de Chardin, por favor. Es una herejía eso, quiero advertirlo. Pero si queréis leer el libro, hay un libro de él que se titula El fenómeno humano. Y ese libro se edita por la editorial católica BAC, la Biblioteca de Autores Católicos de España, y fue editado en el año 1955. Ahí tenéis el pensamiento de Teilhard. Él dice lo siguiente: Dios puso en funcionamiento la creación. Dios dijo sea, pero no hizo lo que nosotros vemos. Eso está escrito para que los hombres de los tiempos de Moisés y estos entendieran. Nosotros no necesitamos eso. Dios está produciendo algo que va en un desarrollo cada vez superior y no se ha detenido. Luego, en un principio, surge lo que se llama la biosfera, es decir, la esfera de los seres vivos. E inmediatamente que Dios permite que esa evolución continúe, nace otra cosa que se llama la noosfera, que es la esfera de la inteligencia, que rodea al hombre en el acto o en razón de la evolución que Dios permitió. Ese hombre va desarrollándose y va creciendo en el pensamiento hasta llegar en el futuro a la inteligencia perfecta que está expresada en la Biblia con un nombre que se llama Jesucristo. Por tanto, él elaboró un sistema que se llama el sistema alfa y omega. Quiere decir que en el principio, en el punto alfa, Dios puso en marcha, digamos, la mecha de la evolución, y ahora la dejó ahí. Y eso va creciendo hasta que llegue al punto omega, que es Cristo, en donde todos nosotros seremos semejantes ¿a quién? A Cristo, lo dice Romanos. ¿Entendéis a dónde va este hombre? Y este hombre con esta teoría tan extraña ha llegado a manifestar, lo veremos más adelante uno de estos días, ha llegado a hablar de una cosa que es herejía absoluta. Y él dice que Adán, cuando fue creado como un elemento solo, y en Adán había hombre y mujer. Y luego en el tiempo se desdobló en macho y hembra de la especie para continuar en el desarrollo evolutivo. ¿Comprendéis lo que quiere decir eso? Eso es el evolucionismo teísta. Y él llega a hablar, a proponer, y lamentablemente eso ha entrado en el mundo evangélico, de que el hombre es una persona colectiva. Claro, le preguntas a este tipo de personas, ¿y si es hecho imagen y semejanza de Dios, Dios es persona colectiva? ¿Sabes qué dice Teilhard de Chardin? Dios es una persona colectiva. Eso es una herejía. Dios no es una persona. Dios es un ser que existe eternamente ¿en qué? En tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ahora, la controversia surge entre evolucionistas y creacionistas. Hermanos, la Biblia es esencialmente un libro de fe. ¿Tú crees en ella? Muy bien. ¿Qué dice la Biblia? No entremos en polémica. En el principio creó Dios. Punto.
Dejad que los evolucionistas y todos estos se vayan estrellando poco a poco a lo largo del tiempo. La palabra de Dios permanece inalterable para siempre. No hay duda que Dios también cría, y nosotros somos criaturas de Dios, porque el Dios que crea, cuida. Es lo mismo que una madre. Una madre alumbra a un niño y ese niño lo cría, lo va cuidando para que crezca. Pero eso no tiene nada que ver con el concepto bíblico. Todo eso complementa el concepto bíblico. Pero el hecho evidente es que de lo que no existía como hombre, Dios trajo a la existencia el hombre. Y lo hizo porque Él quiso. Y lo creó y lo cría y lo cuida y lo quiere dimensionar a la altura que le corresponde, liberándolo del pecado. Bueno, debemos preguntarnos cuál es la antigüedad del hombre. Y aquí tenemos también otra polémica en los dos campos. Por un lado, el campo genérico que habla de millones de años y habla de carbono 14 y de cosas de ese tipo, que es verdad en cuanto a datación del carbono 14 en debidas circunstancias y condiciones, ¿entendéis? Pero no es absolutamente fiable. Puede modificarse las circunstancias que rodean para que el carbono 14 falle. No vamos a hablar de física ni de química en esta ocasión. Tenemos que ver los datos de la Escritura. ¿Cuánto tiempo hace que el hombre está en la tierra? Bueno, si tomas las genealogías bíblicas y comienzas a sumarlas, llegas a una conclusión que yo quisiera deciros con mucho respeto, por favor. Como esto no es doctrina fundamental, me vais a permitir que lo diga, que discrepe. Llegáis a una cifra aproximadamente de unos 6.000 años hasta hoy. 2.000 hasta Cristo, 2.000 hasta Abraham, 2.000 hasta Adán. Bueno, yo quiero haceros reflexionar un poquito. Las genealogías bíblicas no son cronologías bíblicas. En la Biblia interesa vincular dos elementos de la raza humana. Por ejemplo, interesa vincular a Jesús de Nazaret como hombre con Adán, Lucas. Y Lucas se va remontando, hijo de este, hijo del otro, plum, 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 hasta que por fin lo vincula con Adán. Pero no describe Lucas todos los hombres, hijos, nieto, bisnieto, tataranieto, etcétera, etcétera, Adán hasta llegar a Cristo. Lo que está es mencionando personajes que lo van relacionando hasta entroncarlo con Adán. No es una cronología, es una genealogía. Luego, la Biblia tiene, en este sentido, grandes desarrollos de tiempo entre un personaje y el otro. Voy a poneros un par de ejemplos porque es mejor un ejemplo que las palabras. Génesis capítulo 46, por favor, versículo 19. Los hijos de Raquel, mujer de Jacob, ¿cuántos son? Muy bien, 2. Ahora, ¿qué dice un poquito más abajo en el versículo 22? Estos fueron los hijos de Raquel, que nacieron a Jacob. Por todas, 14 personas. ¿Qué pasa aquí? Está hablando de descendientes de, ¿entendéis? Luego no está diciendo que solamente tuvo 2 o que tuvo 14. Está relacionando en un solo pasaje a Jacob con su descendencia porque es lo que interesa en el libro de Génesis en relación sucesiva. Por ejemplo, en Mateo capítulo 1 y versículo 11 dice que Josías engendró a Jeconías, pero falta un personaje en el medio, porque aquí se habla de un abuelo a un nieto. Cuando leamos en la Biblia, fulano engendró a zutano, no significa siempre de padre a hijo, sino de antecesor al que le sigue, a sucesor. De antecedente a consecuente de esa persona, ¿entendéis? Hasta tal punto que a veces en la Biblia se menciona fulano de tal, que engendró pueblos y naciones. Luego,
Lo que sí es muy claro es que tú puedes llegar a una cronología bastante precisa hasta Abraham, pero no de Abraham para atrás. Y hay un propósito de vincular una serie de grupos numéricos de genealogías, tantas genealogías, 14, 40, lo que sea, de una situación a otra situación por necesidad de desarrollo bíblico, pero que no tiene nada que ver con tiempo literal. ¿Entendéis? Luego, cuando alguien te diga, es que se ha demostrado que los primeros hombres en la tierra, en vez de 6.000 años, tienen 14.000, bueno, ¿y a mí qué me importa eso? Lo que sí tengo muy claro es que el primer hombre que apareció en la tierra haga 6.000 o 14.000 años, era el resultado de la acción de Dios. Eso sí que me interesa. Y por supuesto, no hablemos de millones y millones de años para atrás, porque eso está vinculado con un proceso de evolución. Muy bien. La historia, los datos históricos hablan también, sin duda alguna, de un terreno largo. Ahora, si alguno es muy conservador y te dice, no señor, 6.000 años, no vamos a discutir por eso. Mirad, mis queridos hermanos, yo quisiera dejar una idea, introducir una idea en la mente de todos vosotros, o hacerosla recordar. No hay que discutir por asunto, no hay que discutir por nada, pero no hay que discrepar y dividirse por asuntos que no son doctrina fundamental, que son simplemente interpretación y forma de pensar. Lamentablemente, hago un breve paréntesis aquí, lamentablemente se están produciendo hoy en día divisiones, escisiones, peleas, no sé qué cosas más, porque yo pienso que debo vestir de azul y tú piensas que debes vestir de rojo, y ninguno de los dos tenemos derecho a imponer eso al otro. ¿Está claro? Lo único que sí, yo tengo derecho a mantenerme y distanciarme de ti, en el mejor sentido de la palabra, es si tú dices, Jesús no es Dios. Un momento, eso sí que no. Por ahí no podemos pasar, porque eso sí que es doctrina fundamental. Pero no discrepemos peleándonos, porque entonces quebrantamos, ¿sabéis lo qué? Un mandamiento, ¿y sabéis cuál es? Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hemos quebrantado un mandamiento doble, la pelea y la unidad. Esto no tiene sentido común, ¿entendéis? Claro, alguien dijo por ahí que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, y esto es verdad, y especialmente a veces entre los creyentes. Ahora, la longevidad del hombre primitivo es tremenda. Vosotros veis que en la Biblia se habla de personas que tuvieron 600 años, 800 años, 900 años. ¿Es verdad ese tiempo? ¿Se puede decir que fulano de tal tuvo 900 años? Pues yo creo que sí, porque lo dice la palabra de Dios. Muy bien. Hay un momento en la historia de la humanidad en que el tiempo de vida decrece. ¿A partir de qué? Del diluvio. No sé, yo creo que en una de las notas más adelante está esto, pero por si acaso no está. Miremos un momento el libro de Génesis. Capítulo 6, versículo 3. Dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. ¿Qué quiere decir? ¿Que Dios estableció que el hombre viviera solo 120 años? ¿O hubo una reforma después? Porque David dice que la edad del hombre son 70 y lo más fuerte 80, con todo ya es cansancio, pesadez. ¿Cómo es esto? Bueno, es que 120 años son el tiempo que le dio de gracia a los hombres antediluvianos con el mensaje de Moisés, de Noé. Dios dijo, no vivirá el hombre de hoy más que 120 años, pero no lo tomes como la limitación de la edad biológica del hombre. A partir de ahí, como algunas veces se oye decir y algunas veces se dice. Lo que sí es cierto es que el hombre disminuyó en su edad. Algunos científicos, hablaba hace poco tiempo con un médico en España muy famoso, un creyente de punta pies a cabeza, que se llama Pablo Martínez. Y este hombre, que es un hombre que ama la Biblia, me decía, ¿sabes una cosa? Que muchas veces los científicos razonan sobre la acción del sol.
en la limitación de la vida del hombre, porque aparentemente no había un sol despejado antes del diluvio, por cuanto se habla de un arco iris que aparece en las nubes, y eso es el resultado lógico de una lluvia bajo un sol, si no, no hay arco iris. Y el libro de Génesis habla de que había fuentes del abismo arriba y fuentes abajo cuando el diluvio se produce. Algunos suponen que había un manto de nubes o de agua que rodeaba la tierra, y entonces esto era un invernadero, los rayos del sol nocivos para la salud no llegaban a incidir sobre el hombre. Bueno, son postulados científicos que pueden ser o no, pero tampoco me importa nada. Lo que sí sé es que la Biblia dice que por alguna razón Dios limitó la edad del hombre. Y lo dice el salmista, y yo lo acepto como tal, conforme a la revelación de Dios. Ahora, mis queridos hermanos, el hombre antes vivía muchos años, hoy vive menos, pero al fin y al cabo todos mueren. Y nuestro cuerpo tiene muchas limitaciones, ¿o no? Tenemos mucho frío hoy, yo al menos un poco. Porque tenéis los de Mendoza, dejasteis la puerta ahí abierta a la cordillera y, amigo, está entrando todo lo que tú quieres. Pero hay el deterioro natural del hombre. Esto nos lleva necesariamente a concluir esta noche rogándoos que estudiéis, porque no tenemos tiempo para más, que estudiéis el futuro del cuerpo humano. Con el futuro del cuerpo humano vamos a abrir mañana, porque no quiero dejar cosas pendientes. Pero esta noche pensad un poco, por favor, en este cuerpo que se va deteriorando. ¿Eres más viejo que el año pasado o más joven? Y tú me ves también un poco más viejo a mí, naturalmente. Y yo sé, a veces se dice, en España se dice que la profesión va por dentro, y yo sé cómo a veces, pues oye, los huesos te duelen un poco más que antes. Antes podías mojarte los pies, no pasaba nada. Ahora te mojas un dedo y agarras un catarro de estos. ¿Por qué? Porque vas viejo, naturalmente. Pero este cuerpo que se deteriora y que por razón natural termina en la existencia física, o en el término de la existencia física que tenemos, será un cuerpo que Dios tiene un proyecto y un programa para él. Porque el propósito de Dios es que el hombre gobierne la tierra, y por tanto Dios tiene establecido algo bueno para nosotros. Que el Señor nos ayude y nos bendiga a afirmarnos en alto. Creemos que Dios es el Creador, a Él sea la gloria.